Aleluya. Él siempre tiene un banquete para nosotros. Wow. Muy bien, hermanos, estamos en esta serie tan preciosa en el medio. Como les dije, el que está en el medio, pues lamentablemente está en un proceso. Ese proceso no se ha completado. Se debe de completar cuando uno llega al fin, al terminar, ¿verdad? De ese proceso. Pero si nos quedamos en el medio, lamentablemente será un viaje incompleto, será un producto no terminado, será un proyecto tampoco no terminado, será una casa no terminada, en fin, será un plan que no ha sido terminado. No, hay que llegar al final. Si nos quedamos en el medio, es incompleto. Y eso es lo que queremos que nosotros, o que la iglesia aprenda, ¿verdad? Y que todos nosotros, aquellos que nos están viendo a través de la televisión y allí a través del internet, que también reciban la bendición y puedan entender cómo el enemigo ataca. El enemigo tiene sus artimañas. El enemigo tiene un plan para cada persona. Él tiene sus demonios, ¿verdad? Que están en muchos lugares. Recuerden que fue una tercera parte del cielo que cayó con él. Y esa tercera parte se convirtieron en demonios, en espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos, el trabajo de ellos, como Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todas partes, entonces tiene esos demonios distribuidos en muchos lugares de la tierra y tiene hasta fortalezas para que controlen a esos espíritus. Y esos son los que trabajan en ese plan que tienen para cada persona, para tratar de destruirlo y para impedir que pueda completar el trayecto. Si vamos en el viaje, por ejemplo, nosotros vamos en una jornada. ¿Cuál es nuestra jornada? Nuestra jornada la comenzamos desde que creímos, desde que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y esa jornada es el camino que vamos andando, que estamos aprendiendo y seguimos caminando al ser fieles a Dios hasta llegar al terminal, que es el reino de los cielos, la promesa que Dios nos tiene. Amén. Y Dios quiere que todos lleguemos, pero el enemigo no. El enemigo quiere que la gente se quede en el medio, que la gente se pare y que la gente entonces comience a dudar y comience a pensar: pero Dios dice que iba a venir y no ha venido, y Dios dijo esto y todavía no ha sucedido, y Dios dijo aquello y todavía no ha sucedido. Y ahí va y comienza a sembrar dudas. ¿Para qué? Para que la gente se quede en el medio y no llegue al final. Esos son, hermanos, estorbos. Son estorbos o son impedimentos que el enemigo pone en la vida de un cristiano y aún de los inconversos. Porque hay inconversos que quieren comenzar una carrera buena o que quieren buscar algo bueno, y el enemigo le pone estorbos y le pone impedimentos. Por ejemplo, hermanos, un caso que sucedió en la santa y bendita palabra de Dios, que nosotros lo conocemos muy, muy, muy bien, y es la tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos del Señor, varios de ellos, ¿verdad?, eran expertos en el mar. Ellos eran pescadores, ellos conocían muy bien el mar de Galilea. En este día, en esta oportunidad, cuando el Señor les dice: vamos allá al otro lado del mar, ellos, si hubieran visto que el tiempo ¿verdad?, el weather no estaba en muy buenas condiciones como para hacer ese viaje, ellos le hubieran dicho al Señor. Se lo hubieran dicho porque ellos conocían, ¿verdad? Y ellos hubieran podido haberle dicho: Señor, no, mira, no es recomendable porque mira cómo está, ¿verdad? Se ve como que viene lluvia o va a haber tempestad o algo, y pues sería un peligro. En aquel entonces los barcos que ellos usaban, ¿verdad?, en el mar de Galilea eran unas barcas, no eran muy grandes. Y esas barcas, pues cuando el mar de Galilea es como un lago, pero por supuesto cuando vienen esas tempestades se hacen olas, y esas olas para esas pequeñas embarcaciones eran muy grandes y las podían hundir fácilmente.
Así que si ellos hubieran notado que había algún problema, ellos se lo hubieran dicho al Señor. Le han dicho: Señor, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a hacerlo mañana porque no se ve muy bien el tiempo y no queremos correr el riesgo de que nos vaya a pasar algo. Pero no, ellos no vieron nada negativo. No, el día estaba hermoso, estaba perfecto, asoleado, el mar estaba calmado, pues no había ningún motivo por el cual alarmarse. Y cuando el Señor les dio la orden para que pasaran allá al otro lado, pues ellos obedecieron y emprendieron el viaje y comenzaron, ¿verdad?, a navegar hacia el lugar a donde el Señor se dirigía. Ahora la pregunta es, hay una gran pregunta: ¿por qué, si todo se veía tan bien y todo se veía tan tranquilo, el mar estaba tranquilo, no había señales de que fuera a venir una tempestad o algo, entonces ¿por qué se formó la tormenta en el mar cuando ellos iban en el camino? Ellos iban hacia Gadara. ¿Por qué se formó esa tormenta? Y no fue cualquier tormenta, fue una terrible tormenta. Y se formó tan de repente. ¿De dónde salió? ¿Por qué comenzó esa tormenta? ¿Fue Dios el que la mandó? ¿Fue Dios el que la formó? Hay gente que toda la culpa la tiene Dios. Viene un huracán, no, ese fue Dios que lo mandó. Viene un tornado y destruye medio mundo, ese fue Dios. Y reclaman y en fin, se enojan con Dios y dicen un montón de cosas. Fue Dios el que formó esta tormenta en el mar de Galilea. Yo me pongo a preguntar y digo: wow, las personas que piensan que fue Dios el que formó la tormenta en el mar de Galilea, entonces quiere decir que Dios Padre quería matar a su propio hijo, porque ahí iba su hijo en la barca. Entonces él lo quería matar. Él quería que se hundiera y que se ahogara ahí junto con los demás discípulos. No, hermanos, no fue Dios el que creó esa tormenta. El enemigo, lamentablemente, tiene sus artimañas y tiene sus herramientas para causarle problema a la gente. Para mí esas enfermedades, hermanos, es tanta enfermedad, tanto cáncer, que el Señor lo reprenda, tanta diabetes, gente tan atada por esa diabetes. Yo no sé cuántas cosas que hay. ¿De dónde viene todo eso? ¿Es Dios el que está mandando todo eso y se lo está mandando aún a los cristianos? No, para mí yo no creo que sea Dios. Quizás se lo mande a un mundano por castigo, por reprimenda, porque anda mal, anda en el mundo, anda en el pecado y anda haciendo daños. Y bueno, Dios quizás lo pueda poner porque Dios hacía así. En el Antiguo Testamento vemos algunos casos de que Dios tuvo que darle algo a alguien, una enfermedad o algo, porque esa persona andaba mal. Pero a los cristianos, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, ¿por qué tanta enfermedad? Bueno, porque el enemigo de nuestras almas sabía, ¿verdad? Cuando él mandó esa tormenta ahí en el mar de Galilea, que todos nos quedamos asombrados y decimos: bueno, ¿y de dónde salió? ¿Cómo fue que se formó? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Es porque el enemigo de nuestras almas sabía quiénes eran los que iban en la barca. Él sabía. Él sabía que iba un pasajero muy especial, un pasajero que él ya lo conocía. Él ya había tenido experiencias con ese pasajero. Y Satanás comenzó a recordar, a traer a memoria algunas de las cosas que había tenido y algunos de los encuentros que había tenido con ese pasajero. Y se recordó de aquel momento cuando aquel joven
que su padre le pidió a los discípulos, ¿verdad?, que vinieran y lo liberaran, porque estaba agarrado, estaba poseído. Un espíritu lo tenía poseído. Y lamentablemente los discípulos no pudieron liberarlo. Satanás estaba muy contento, ¿verdad?, cuando los discípulos no pudieron liberar al muchacho. Él lo tenía bien agarrado, él lo tenía bien controlado, era suyo, y él hacía lo que le daba la gana con ese muchacho y quería matarlo. Mire lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos en el capítulo 9 y vamos a leer del 17 al 27. Son 10 versos que vamos a leer. Y mire lo que pasó. Dice: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, cuando el Señor estaba allí reunido con la gente y con sus discípulos: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, o sea, no lo deja hablar, es un espíritu mudo. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente en el suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido, o sea, se pone tieso. Para los que no entienden lo que es rígido, se pone tieso. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y Satanás recordaba esto, y recordaba cuando ese hombre había dicho estas palabras delante de Jesús. Y recordó también lo que Jesús le contestó a este hombre y a la gente y a los discípulos. El Señor les contestó. En el verso 19 les dijo, Jesús les dijo: gente sin fe. Y yo creo que el enemigo ahí aprovechó de ponerle tapones a los oídos de todos los que estaban allí para que no escucharan esa palabra. Gente sin fe. ¿Por qué? Porque Dios dice que el que tiene fe, todo le es posible al que tiene fe. Fe mueve la mano de Dios. Amén. Y al enemigo no le gusta que la gente escuche eso. Y por eso el Señor, un poco disgustado, le dice: pero gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y Satanás recuerda todo eso. Y seguramente Satanás estaba pensando: vamos a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que le va a hacer al muchacho, porque yo lo tengo bien agarrado, ese es mío, yo lo controlo. Y los discípulos no pudieron, este tampoco va a poder hacer nada, yo lo tengo agarrado. Ok. El 20 dice: así que se lo llevaron, o sea, le llevaron el muchacho al Señor. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Jesús hizo una pregunta y se la hizo al papá del muchacho. Y Satanás estaba viendo. Y Satanás decía: que se dé cuenta, mira cómo lo tengo controlado. Mira cómo lo tiro en el piso. Mira cómo lo revuelco. Mira cómo hago que rechine los dientes y que saque espuma por la boca. Lo tengo bien controlado. A ver, ¿qué vas a hacer? Me imagino a Satanás pensando eso. Pero Jesús hace una pregunta y se la hace al papá. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, o sea, desde que era niño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Al fuego para quemarlo, al agua para ahogarlo, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, le dice el hombre al Señor. El Señor le contesta: ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús.
Todo es posible si uno cree. El hombre menospreció al Señor. ¿Por qué? Porque ya había hecho la prueba con los discípulos. Los discípulos no pudieron. Y ahora, en este momento, fíjense todo lo que estaba sucediendo ahí delante de Jesús. Imagínense. Entonces el hombre dijo, bueno, ellos no pudieron y ahora mira lo que está, a ver si tú puedes, ¿no? La situación está difícil, está mala. Mira cómo está mi hijo ahí tirado en el piso, tieso y mira, ahí agarrado por ese espíritu inmundo. Jesús a veces, hermanos, tiene que tomar carácter, ¿verdad? Y tiene que hablarle fuerte a la persona. Y le tuvo que contestar, ¿cómo que sí puedo? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy yo? ¿Cómo que sí puedo? A ver, bueno, los discípulos no pudieron. Me imagino que el hombre pensaría en su mente. Los discípulos no pudieron y ahora mira cómo está. Y yo no creo que sea fácil hacer algo. Todo es posible si uno cree. Yo no me canso de decirle a los hermanos, a las hermanas, que oro por ellos cuando están enfermos o cuando están pasando por cualquier situación. Le digo, crea a Dios, créale a Dios. Porque si usted cree, va a suceder lo que le pedimos al Señor. Porque Dios oye y Dios responde. Amén. Aleluya. Y quizás algunos de nosotros nos atrevamos a decir como dijo este hombre, si puedes. ¿Por qué? Porque vemos que el problema es grande. Porque, hermanos, cuando el enemigo ataca, él ataca en una forma terrible. ¿Para qué? Para que nosotros veamos muy grande el problema y lleguemos a pensar de que no hay forma de resolver ese problema. Mentira del diablo. Nada es imposible para Dios. Amén. Aleluya. Al instante el padre clamó cuando escuchó estas palabras de Jesús, que le dijo, todo es posible si uno cree. El hombre se quedó maravillado y dijo, al instante clamó y dijo, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero basado en que los discípulos no pudieron, mi fe bajó. Y como mi fe bajó, pues está ese espíritu de duda. Pero yo creo que sí lo puedes hacer. Ahora ayuda mi incredulidad, ayuda que crezca mi fe y yo pueda creer y suceda lo que tú quieres que suceda. Y el diablo estaba pensando y estaba trayendo a memoria todo este caso y cómo ese hombre habló y cómo Jesús le habló. Pero él estaba sonriendo. No, yo lo tengo en mis manos. Ese muchacho ahí está tirado todavía. Ahí está tieso y ahí está echando espuma por la boca. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, de gente curiosa que empezó a llegar y empezó a ver, porque Dios quiere que hayan testigos, hermanos. Amén. Dios quiere que la gente sepa qué es lo que está sucediendo para que se den cuenta de cuál es la verdad y cuál es la realidad, y ellos puedan esparcir la voz después a otras personas y puedan hacer ver a las otras personas qué es lo que sucedió. O sea, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, ahora el diablo, ¿qué pensaba mientras estaba viendo todo esto? El diablo estaba pensando, ahí viene más gente, va a quedar más en ridículo. ¿Por qué? Porque ahora la gente se va a dar cuenta que no puede y entonces va a perder a un montón de seguidores y la gente no va a creer en él. Va a quedar en ridículo. Seguramente ese era el pensamiento del diablo. Entonces Jesús tomó autoridad y reprendió al espíritu maligno y le dijo,
Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres a él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Aleluya, alabado sea Dios. Ese espíritu lo tenía tan agarrado y era tanto el poder que el enemigo le había dado, que ese espíritu todavía pensaba que lo iba a controlar, y por eso lo tiró en el piso otra vez, le dio una convulsión otra vez. Pero no, en ese momento él tuvo que salir, porque no pudo quedarse allí, porque había una voz de autoridad que le había dicho: sal de él. Y era la voz de nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Verso 27. Okay, vamos al 26. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud, porque la gente siempre está murmurando y siempre están hablando. Decía ya un dicho en Venezuela: no cuentes los pollitos antes de nacer. ¿Por qué cuentas los pollitos antes de nacer? Tú no sabes cuántos van a nacer. Espérate a que nazcan. Después que nazcan, cuéntalos. Y la multitud no esperó, sino que cuando vio al muchacho ahí tirado en el piso, pensaron: está muerto, dijeron, decía la gente. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús fue, se le acercó y lo tomó de la mano y lo levantó vivo y sano, libre para la gloria de Dios. El diablo había recordado todo eso y había recordado quién era ese pasajero que iba ahí en esa barca. Era ese Jesús. Me venció allá. Me venció. Ese muchacho era mío. Los discípulos no pudieron, pero él sí. Él me venció. Entonces hay que acabar con él. No puedo dejar que continúe arrancando aquellas almas o aquellos hombres o aquellas mujeres que me pertenecen, que son míos. Ahora Jesús iba rumbo a Gadara. El viaje que él estaba haciendo era para llegar a Gadara. Y el enemigo no le gustaba esa idea. Va a Gadara. No, yo no puedo permitir que llegue a Gadara. Y por eso cuando iba a medio camino, cuando iba a la mitad del camino, ¿verdad?, o a la mitad de su arribo, de su llegada allí a Gadara, él trató de detenerlo. Por eso formó esa tormenta, con la intención de hundir la barca y que se hundiera Jesús y no llegara a Gadara. Vamos a ver el porqué. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Ahí está en Lucas 8, 22 al 23. Ellos, ¿verdad?, le obedecieron, salieron y iban allá. El Señor se fue a dormir, a descansar un rato. Cuando entró a la barca, se acostó allá en la popa del barco, se acostó y tomó una siesta. Pero dice la Biblia que pronto, o sea, de pronto, se desató una tormenta feroz sobre el lago y la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro de perecer. Fue la tormenta inesperada, la tormenta que se formó de donde nadie se imaginaba. Los discípulos no tenían ni la menor idea de cuál era el motivo de ese viaje. El Señor les había dicho a ellos: mira, vamos a ir en este viaje, vamos a ir rumbo a Gadara,
pero ellos no sabían cuál era el motivo, por qué Jesús quería ir allá a Gadara. Para ellos era algo normal. Jesús siempre viajaba, ¿verdad?, de un punto a otro, de una ciudad a otra, de un lugar a otro. En el mar de Galilea él siempre andaba viajando de aquí y de allá, y total que ellos lo obedecían, y simple y sencillamente es un viaje más que el Señor está haciendo como los otros muchos que ha hecho, y va a ir hasta Gadara. Quiere llegar a Gadara. Bueno, ¿qué habrá allá en Gadara? A lo mejor hay una multitud de gente allá también que está esperando y que quiere ver a Jesús, porque la gente, como es un lago, el mar de Galilea, cuando la multitud no podían ir todos en barcas, no habían tantos barcos para meter esa multitud. Entonces lo que hacía la gente era que cuando el Señor iba navegando o iba en una barca con sus discípulos, la gente lo seguía por tierra. La gente se iba por la orilla del lago, se iba caminando y lo iba siguiendo para ver a dónde llegaba y allá esperarlo. Era algo tremendo, ¿no? Ok, los discípulos no tenían la menor idea, y por eso simplemente, bueno, el Señor nos ordenó de ir, vamos a ir, otro viaje más como los de siempre. Pero Jesús hizo este viaje con un propósito. Y era un propósito muy especial, un propósito muy diferente a los otros viajes que él había hecho. Cuando llega a la orilla, encuentra allí en Gadara que había un hombre con una gran necesidad. Ese hombre había sido usado por el mismo Satanás. Así como aquel jovencito que lo tenía agarrado aquel espíritu inmundo, Satanás tenía a este hombre bien agarrado también. Y por eso Satanás, sabiendo que Jesús sí había podido con aquel jovencito, ahora dice: no lo voy a permitir que llegue a Gadara, porque allí está este que es mío. Yo lo uso a él tremendamente. Él tenía dominado todo el área. Nadie podía pasar por ahí, porque ese era controlado por ese hombre que tenía esos espíritus inmundos en él. Era un hombre poseído, ¿verdad? Ese hombre habitaba allí, era el hombre que él dominaba todo aquello. Por eso el enemigo, ¿verdad? Y por eso Satanás trató de parar al Señor y dejarlo a la mitad. Vamos a ver lo que pasó, si estamos listos con el video. Vamos a ver lo que pasó, hermanos.
¿Se fijan el por qué el enemigo había creado esa tormenta? ¿Se fijan por qué quería impedir que el Señor llegara a ese lugar? Había ese hombre que estaba en esa gran necesidad. Un hombre que había estado atado no por un demonio, sino por muchos demonios. La Biblia dice allí en Lucas, y voy a leer el verso 36, ahí está toda la narración acerca de lo que pasó con el endemoniado gadareno. Ustedes ya conocen y si quieren lo pueden leer en sus casas. Pero al final dice: así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Y aquel hombre quedó completamente libre. Me gusta muy bien una versión también de la palabra del Señor que dice que cuando los hombres aquellos regresaron para pedirle que se fuera del lugar, encontraron al endemoniado vestido, porque el endemoniado estaba desnudo según la Biblia, no así como se ve aquí en esta película. Estaba desnudo y pues endemoniado, se exajaba, se cortaba y hacía cosas locuras. Todo el mundo le tenía miedo, rompía las cadenas ahí como lo vimos, y hacía tanta cosa, así que tenía dominado aquella zona completa. Y entonces la gente regresó, y cuando regresó ven aquel endemoniado que nadie lo había podido controlar. Lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Oiga, ¿no es Dios grande, hermanos? ¿No es Dios maravilloso? Hay poder en Jesús, amén. Hay poder en Jesús. Me cortaron la película, pero ahí sale un poquito más cuando él regresa a su casa y puede cargar a sus niños y puede abrazar a su esposa. ¡Wow! Es tremendo lo que Dios hace. Cuando Dios entra en el asunto, cuando Dios llega, hermanos, Dios hace un cambio tremendo. Ese era el motivo por el cual el enemigo no quería que Jesús, ¿verdad?, terminara su viaje. Jesús fue a resolver el caso de liberación más grande que narra la Biblia. Ese hombre, ¿verdad?, no tenía un demonio como pudimos ver, sino que tenía toda una legión. La cantidad de cerdos que habían eran 2,000, y los 2,000 se desbocaron, o sea, salieron 2,000 demonios de él y entraron en los cerdos. Imagínese cuál era la condición de ese hombre, e imagínese el proyecto o el propósito por el cual Jesús estaba haciendo este viaje, para llegar a aquel lugar y liberar el caso más grande que narra la Biblia de liberación. Algo tremendo. El segundo caso más grande que narra la Biblia de liberación fue cuando María Magdalena, que de María Magdalena se sacaron 7 espíritus inmundos, dice la Biblia, la santa y bendita palabra de Dios. Fue un caso también muy grande, y esta mujer fue liberada y vino a ser una seguidora de nuestro Señor Jesucristo y una servidora. Cuando alguien está pasando por una situación difícil o es instrumento del enemigo y reconoce que necesita a Dios y decide buscarlo de alguna manera, el enemigo trata de impedir que llegue. El enemigo siempre va a tratar de que no llegue. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy habían decidido venir aquí a la iglesia? Y podrían estar escuchando este mensaje, que creo que es importante. Es bueno saberlo, porque cuánta gente por allí anda con problemas así como andaba ese hombre, o ese joven que fue liberado, o María Magdalena. ¿Cuánta gente hay así? Y entonces es muy importante que todos oigan esto para que sepan y estén apercibidos. ¿Cuánta gente hoy había hecho la decisión de venir a la iglesia
y lamentablemente fueron estorbados. Hubieron espíritus malignos que crearon estorbos, pusieron cosas ¿para qué? Para que no vinieran y para que no escucharan esta enseñanza. El enemigo estorbó el camino. Si esas personas, ¿verdad?, que son estorbadas, no se dan cuenta y no usan la autoridad que Dios nos ha dado, porque hermanos, Dios nos ha dado autoridad, amén. Recuerde que Dios dice: el que tiene fe lo puede. Y Dios nos ha dado la autoridad. Pero si esas personas no usan esa autoridad que Dios le ha dado, pues no llegan a la iglesia, se quedan a mitad de camino o ni siquiera comienzan el camino para venir a la iglesia, a la casa de Dios. Imagínese si esa persona fuera un incrédulo que Dios quiere salvar y que a través de escuchar un mensaje como este iba a ser salvo. Imagínese la cantidad de estorbos que el enemigo le pone. ¿Para qué? Para que no llegue y para que no oiga este mensaje. Es tremendo, ¿no? Iba a tener la salvación de su alma, pero lamentablemente, porque como es inconverso, no tiene la autoridad de Dios, el enemigo le puso un estorbo, y lamentablemente se quedó a medio camino o no comenzó ni siquiera el camino para venir a la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos la autoridad de Dios para reprender al enemigo cuando trata de obstaculizar a un hijo o a una hija de Dios a que busque su presencia o que se acerque a Él. Nosotros tenemos la autoridad. El amor que demostró Jesús por ese hombre. Jesús podía quedarse tranquilo allá donde Él estaba en Capernaum. Él podía haberse quedado allá con sus discípulos tranquilos. ¿Para qué tenía que molestarse en ir hasta allá, hasta Capernaum o hasta Gadara? De Capernaum a Gadara. ¿Para qué tenía que ir hasta Gadara para encontrarse con este hombre en esa condición? Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Jesús es amor. Él tiene amor. Él nos ama y nos ama grandemente. Y Él ama. Esa persona tenía un alma que necesitaba ser salva. Y el enemigo lo tenía atado. Y el enemigo lo quería destruir también. Porque al igual que el muchacho que lo tiraba en el fuego y que lo tiraba en el agua para que se ahogara y para que se muriera, a este hombre le hacía que se cortara él solo, dice la Biblia, se cortaba. ¿Y para qué? Para que se infectara, se muriera. Pero por la misericordia de Dios no había muerto. Y grande fue el amor de Dios. Y grande es el amor de Dios por la humanidad. Grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo por los seres humanos, que Jesús va a hacer cualquier cosa para que la persona sea salva. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Le damos la gloria a Dios, hermanos.